con el tema parálisis cerebral infantil. El grupo encargado está conformado por los integrantes que podemos ver en pantalla, que bueno, no voy a nombrar por cuestiones de tiempo, pero se encuentran en la diapositiva. Vamos a empezar con una pequeña introducción donde vamos a tocar temas como la historia que tiene el concepto de parálisis infantil. Vamos a tocar también un breve concepto de la misma enfermedad, un poco de su incidencia y la importancia que recae en esta enfermedad y por lo tanto en el seminario. Introducción. Todo empieza por William John Liddell en 1862, que empezó a acuñar el término rigidez espástica, observando a niños que tenían trastornos del desarrollo, trastornos en el tono. Él le pareció curioso y también vio que tenían antecedentes comunes de trabajo de parto prolongado o también parto difícil o presentación distóxica, a lo cual él postuló que esto se debía a trastornos en el proceso de nacimiento, y esto fue aceptado por alrededor de un siglo. Fue de los primeros en acuñar un término similar a lo que es parálisis cerebral. Luego, en 1897, el neurólogo Sigmund Freud, con su retrato, en su obra, en su libro Parálisis cerebral, que se titula, dijo: estas dificultades perinatales eran resultado de anormalidades preexistentes en el feto más que la causa misma de la parálisis cerebral. Entonces, él hacía alusión que durante el desarrollo del feto era donde se daban estas complicaciones. Como contexto histórico de la definición de la palabra. Ahora, actualmente el Comité Ejecutivo para la Definición de Parálisis Cerebral Infantil, en el 2005, dice lo siguiente: describe un grupo de trastornos de movimiento y la postura que, importante, va a causar limitación de la actividad y es atribuida a trastornos que no son progresivos, que han ocurrido durante el desarrollo fetal o durante el desarrollo del lactante, hablando de su cerebro, hasta los 5 años de vida. Vamos a ver que en otras definiciones también dicen que es hasta los 3 años de vida, por ejemplo las del MINSA. Ahora, la parálisis cerebral es la discapacidad física más común en los niños, por lo tanto va a ser frecuente que nosotros la vamos a encontrar en la práctica médica, y suele afectar a 2.1 de cada 100 recién nacidos vivos. Además, esta está regada a complicaciones no solo físicas, hablando de enfermedades concomitantes, sino también sociales, académicas, psicológicas, no solo para el paciente, sino para su familia. Y ahí es donde radica la importancia de la revisión del tema y la importancia del seminario. Ahora vamos a revisar conceptos rápidamente, los conceptos de diferentes autores, para luego poder hacer un concepto del mismo seminario sobre parálisis cerebral infantil. La CDC nos dice que la parálisis cerebral infantil es un grupo de trastornos que afecta la capacidad de una persona para moverse y mantener el equilibrio y la postura. Vemos que es un concepto breve, es un poco vago, no muy específico, pero es el que tiene la CDC. El Comité Ejecutivo para la Definición de Parálisis Cerebral, que es la definición que le puse en la introducción, nos dice que describe un grupo de trastornos de movimiento y la postura, causa limitación de la actividad muy importante y que es atribuida a trastornos no progresivos que han ocurrido en el desarrollo fetal o en el cerebro del lactante. Falta disponer hasta los 5 años de edad. A destacar, que es un grupo de trastornos que afecta al movimiento, afecta a la postura, va a causar limitación de la actividad del paciente, no es progresivo y que se da por algún trastorno durante el desarrollo cerebral fetal o lactante. Otro concepto como el Peter Rothbaum, en el 2007, que es un profesor de pediatría allá en Estados Unidos, tiene un concepto muy similar al del Comité Ejecutivo, por ejemplo, pero le quita el periodo de tiempo, no dice que es hasta los 5 años de edad. La definición del MINSA, de la guía práctica para el manejo de pacientes con parálisis cerebral infantil del MINSA, nos dice: grupo de trastornos del desarrollo, movimiento y postura que también causa limitaciones en las actividades. Vemos que también son cosas parecidas entre los conceptos, y se atribuye a alteraciones no progresivas, también similar.
y ocurre durante el desarrollo cerebral fetal o del niño hasta los 3 años de edad, nos dice la guía del MINSA. Y acota que es secundaria lesión o disfunción del sistema nervioso central. Y por último, la guía práctica clínica de la GPC del Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice que la parálisis cerebral infantil es un trastorno de tono postural y de movimiento que va a ser de carácter persistente, o sea, tiene un carácter permanente de bionicidad, pero no invariable. Pues vamos a ver que, aparte de que con terapia se puede llegar a mejoría, también dependiendo zonas del cerebro afectadas, va a haber diferentes clínicas que van a exponer mis compañeros. Secundario, una agresión no progresiva del cerebro inmaduro. Entonces, ya para culminar la parte de los conceptos, podemos rescatar como un concepto general que va a ser un grupo de trastornos del desarrollo que va a tener compromiso del movimiento, compromiso postural que va a afectar la actividad cotidiana, va a afectar las actividades, no va a ser progresivo, su carácter es permanente, o sea, crónico, y que se da por alteraciones durante el desarrollo cerebral fetal o del niño hasta los 5 años. Ahora me toca a mí, vamos a hablar de lo que es la epidemiología, la etiología y factores de riesgo asociados. Empezando con la epidemiología, podemos decir que la prevalencia de la parálisis cerebral infantil en países desarrollados va a ser de 2 a 2.5 por 1000 nacidos vivos. Y también otros estudios han revelado que puede ser de 1.5 a 2 por cada 1000 nacidos vivos. Estos valores se han mantenido durante los años, aunque han habido algunas fluctuaciones en los últimos 20 años, a pesar de que del avance de perinatología que se ha dado. Vemos de que la prevalencia global es de 1.5 a 3 por 1000 nacidos vivos, y en países en desarrollo pues es más alta debido a que hay mayor incidencia de lo que es asfixia neonatal. Y ya pues también podemos decir de que a los varones nos va a afectar de manera más aguda y frecuente, y vemos de que la relación entre ellos, el varón y mujer, va a ser de 1.4 a 1. Y pues más de la mitad de los niños con parálisis cerebral infantil que nacen a término, sus datos de factores de riesgo son pocos comparados con el número de estudios que se han realizado en prematuros, que como se dice el riesgo es mucho mayor. Y pues destacamos que el 10% de los casos presenta lo que es la parálisis cerebral infantil severa. En el caso de lo que es la etiología, podemos decir de que los factores etiológicos pues se dividen en 3. Tenemos los factores etiológicos prenatales, los perinatales y los factores etiológicos postnatales. Y bueno, usualmente esta etiología va a ser lo que es multifactorial, por lo que la parálisis cerebral infantil es un grupo heterogéneo de síntomas cuya causa pues, no siempre va a ser identificada. En algunos casos sí, pero no en todos los casos que encontremos. En el caso de lo que podemos ver de factores etiológicos prenatales, pues estos son mucho más importantes que los perinatales en nacidos a términos, aunque también se desconoce con ese título la naturaleza de que se dé este caso. Se plantea como algunos posibles factores etiológicos importantes, los que son procesos vasculares, también lo que es la leucomalacia periventricular, malformaciones cerebrales que pueden tener diversas causas, las infecciones congénitas, como el caso de la toxoplasmosis, rubiola o una encefalitis por herpes simple, el citomegalovirus, y también lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En el caso de factores etiológicos perinatales, pues encontramos más que todo lo que es hemorragia cerebral, especialmente en los prematuros con bajo peso, puede ser una de las etiologías. También puede haber celopatía hipóxico-isquémica, trastornos circulatorios, como el caso del shock neonatal, que puede presentarse en pacientes prematuros, e infecciones como el caso de sepsis o meningitis, y trastornos metabólicos como el caso de que se puede dar hipoglucemia. En los factores etiológicos postnatales, pues tenemos más que todo la meningitis, sepsis graves, encefalitis, puede haber también accidentes cerebrovasculares, como malformaciones o una cirugía cardíaca que se haya presentado y esta genere complicaciones después, traumatismos, ahogamientos, asfixias, entre otros. Entre todo esto podemos resaltar de que el 8% de los casos de la anoxia va a actuar en el periodo prenatal, un 58% vamos a encontrarlos ya en el periodo perinatal y aproximadamente el 17% en el periodo postnatal. De todo esto decimos de que hay un 17% en el cual no se define la causa ni en qué rango se encuentra.
Las causas prenatales desconocidas también van a corresponder entre un 70 y 80% de los casos. Puede darse por asfixia intraparto u otras complicaciones del nacimiento que se dan en un caso de 6 a 8%, donde ya encontramos lo que es la parálisis cerebral infantil congénita en países desarrollados. Ahora hablando sobre factores de riesgo asociados, vemos también que tenemos, los encontramos en tres rangos. Tenemos los factores prenatales, perinatales y postnatales también. Entre los factores prenatales encontramos lo que son los maternos, donde ahí vamos a involucrar lo que es la historia familiar, hablando en el ámbito enfocado de lo que es parálisis cerebral infantil, si la pobreza o el nivel económico, si la madre presenta o no retardo mental o convulsiones, también la edad materna o la edad del padre si se encuentra elevado dentro de los rangos normales, si ha habido tratamiento por infertilidad, trastorno de coagulaciones, enfermedades autoinmunes, hipertensión arterial, entre otros. En los placentarios podemos encontrar, digamos, si hay presencia de trombosis del lado materno fetal o cambios vasculares crónicos o si ha habido presencia de infección durante este proceso. Y en los fetales tenemos lo que es la gestación múltiple, si ha habido retardo de crecimiento intrauterino, hidrofetales o alguna malformación congénita que se haya agregado. En los factores perinatales vemos que puede darse por prematuridad, bajo peso para la edad gestacional, de que haya habido presencia de fiebre materna en el parto, o infección central o sistémica, si ha habido hipoglucemia sostenida, hiperbilirubinemia, hemorragia intracranial, entre otros. Y en los factores postnatales los más resaltantes son las infecciones, traumatismos craneal, estatus convulsivo, también lo que es la disfunción broncopulmonar, y si ha habido presencia de paro cardiorrespiratorio, intoxicación o deshidratación grave que no se haya llegado a tratar a tiempo y haya causado, como se dice ya, lo que es una lesión posterior a lo que es al parto. En los factores de riesgo asociados también tenemos lo que son factores que pueden incrementar el riesgo de nuevas discapacidades para agravar las existentes que ya tenemos. Ahí podemos ver la severidad que va a abarcar lo que es la parálisis cerebral infantil, de lo que mis compañeros van a hablar más adelante. También discapacidades de la vía aérea del desarrollo psicomotor. También el estado económico influye bastante, ya que como hemos visto, la doctora mencionó de que tuvo un caso, pero lo llevaron a Lima y mejoró, incluso ahora lleva una vida y un estilo de vida normal, pero hay otras personas que no van a contar con esa posibilidad económica o ese apoyo para poder tratar a sus recién nacidos, a sus bebés. Entonces también la escasa participación social que puede presentar los factores ambientales de barrera, y también puede haber factores de barrera provenientes del núcleo básico de apoyo. Estos son factores que pueden incrementar y pueden afectar lo que es la discapacidad que presenta el paciente con parálisis cerebral infantil. Eso sería todo de mi parte. Le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando, vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Básicamente, como mencionó aquí Henry, existen los factores etiológicos que lo que van a producir es deteriorar el tejido cerebral. Esto va a estar dependiendo de la forma, restricción y localización, lo que usualmente va a producir una hidrocefalia. En el hallazgo más común para imágenes, se va a encontrar que es el infarto arterial focal en el 45% de lactantes con hemiparesia espástica. Y bueno, como segundo hallazgo más común, vamos a tener las malformaciones cerebrales, que puede ser listencefalia, hidrocefalia, agenesia del cuerpo calloso, polipidrogiria, lisencefalia o leucocefalia, displasia septodóptica, alteraciones cerebrosas, entre otros. Y bueno, según varios estudios también se da que puede estar asociada a la infección materno-fetal y la inflamación asociada, o también las citocinas que se relacionan con la patogenia, sobre todo en la leucopalacia periventricular. Luego vamos a hablar sobre la clasificación, que básicamente se va a clasificar en 4. Y bueno, recordemos que también su CIE-10 va a ser el G80. Bueno, la primera va a ser la espástica, que va a ser también relacionada con lo que es piramidal. O sea que el daño va a ser en la vía piramidal. Que puede ser hemiplegia espástica, diplegia espástica y cuadriplegia. En lo que es discinética va a ser de manera extrapiramidal o atetoide, que puede clasificarse según su estado clínico, que puede ser poliorretóxica, distóxica o mixta. También tenemos la tónica y luego la que es atáxica, que puede producir también diplegia atáxica, ataxia simple y síndrome de desequilibrio. Bueno, en lo que es la espástica va a ser la más frecuente debido a que va a ser un 75% de niños con esta parálisis cerebral
infantil. De estos cuales el 70-80% va a producir elasticidad, es decir, que va a tener unos músculos tensos y rigidez. Y bueno, esto también va a ser de manera congénita o adquirida. Y como mencioné anteriormente, se puede dividir según su fisiopatología, que es hemiplegia, diplegia o tetraplegia. Bueno, en el caso de la hemiplegia espástica, su frecuencia va a ser de 23 a 40% de cualquier causa. Va a predominar en el lado, bueno, del lado izquierdo cerebral y predominar también el sexo masculino. Su etiología va a ser básicamente 75% prenatal. Puede ser por causa, como mencionó también Kimberly anteriormente, por infarto cerebral pre y perinatal con enzimas córticos, subcorticales y territorio vascular, displasias corticales, leucomalacia periventricular unilateral, y esto se da el 10% en las gestantes con una edad aproximada menor de 32 semanas. Y bueno, como dice la misma palabra hemiplegia, o sea, la mitad, por así decirlo, del cuerpo, va a estar comprometido. En este caso puede ser rigidez muscular del brazo, mano y pierna de un solo lado, o sea, tanto del lado izquierdo o puede ser solo del lado derecho. Y bueno, en el caso de su inteligencia va a ser de manera normal y va a tener retraso del lenguaje. Y bueno, esto se va a subdividir también por las causas que tiene, que puede ser malformaciones cerebrales, la leucomalacia periventricular unilateral, lesiones diencefálicas y lesiones subcorticales. En lo que son las malformaciones cerebrales se va a tener como el trastorno de migración neuronal. Como hemos visto también la diencefalia o paquigiria, que es cuando tenemos un cerebro que es liso, las lesiones prenatales, también malformaciones quísticas complejas. En lo que es la leucomalacia periventricular unilateral, se va a tener un síndrome hipóxico isquémico periventricular, que se va a dar más o menos a las 28 hasta la 32 semana de gestación. En las lesiones diencefálicas básicamente se va a dañar el tálamo y ganglios basales, lo que va a producir aumento de su exitotoxicidad y peroxidación lipídica en membranas neuronales. Y bueno, por último, las lesiones subcorticales, que pueden ser producidas por hemorragias periventriculares, infartos en el territorio de la arteria cerebral media, lo que puede producir un tromboembolismo de vasos placentarios y ductos arteriosos. Bueno, continuando con la subdivisión de las espásticas, tenemos la diplegia espástica, que su frecuencia es de 10 a 33% de niños con parálisis cerebral infantil. Este se va a relacionar con la leucomalacia periventricular y este va a estar asociado también con la prematuridad, las hemorragias periventriculares, la coromitis materna y respuesta inflamatoria fetal. Y bueno, esta va a estar ubicada en la región, bueno, esta lesión porque la leucomalacia periventricular va a ser más que toda una lesión. Y eso va a estar ubicadas en la región colateral del trígono, parte superior de la región perolántica, zona vecina del foramen interventricular, también en los límites de las arterias cerebrales media, anterior y posterior, y también en el cuerpo del ventrículo lateral y el brazo posterior de la cápsula interna. Y bueno, como vemos en la imagen también se va a ver un daño en el tracto corporacional que está encargado del movimiento. Y bueno, básicamente también se va a ver en la clínica la rigidez en músculo de piernas, brazos, y bueno, en el caso de brazos y brazos van a estar no afectados, básicamente solo es las piernas. Y bueno, en el caso del área cognitiva estaría la inteligencia y el lenguaje. En lo que es la espástica por tetraplegia espástica, su frecuencia va a ser de 10 a 40 de niños con parálisis cerebral infantil. Esta va a ser la manera más grave, con mayor incidencia en malformaciones cerebrales. Su etiología en este caso también va a ser más frecuente en prenatales, con infecciones intrauterinas y diginesias cerebrales. Va a estar asociada por cavidades bilaterales comunicantes con ventrículo, que va a producir quistes proencefálicos, también como quistes múltiples de sustancia blanca, que va a producir una encefalomalacia multiquística, así como también atrofia cortical difusa y bueno, también una hidrocefálica. Y en este caso, como se menciona, también va a tener más compromiso, por lo tanto va a tener rigidez severa en brazos, piernas, cuello, y bueno, en el cuello va a ser más blando o débil. Y en este caso ya no podría caminar el paciente afectado por esto. Y bueno, claramente también problemas en el lenguaje. Bueno, continuando entonces tenemos la discinética, que discinética más que todo debe ser la alteración de movimiento. Y este va a ser causa de estrabilidad o tetoide. Bueno, el tetoide es el nombre clínico que se da. Bueno, y la frecuencia va a ser el 9,22% de los niños con parálisis cerebral infantil. Y bueno, en este paciente el niño va a tener movimientos repentinos, imprecisos y coordinados. Y las lesiones básicamente se van a afectar en los ganglios basales, donde se van a producir contracciones involuntarias de los músculos en reposo y al iniciar movimiento.
Y bueno, por el tipo de movimiento podríamos tener distonía o halitosis, que en la distonía va a ser un movimiento rápido, intermitente y espasmódico, y en la tetosis va a ser lento, continuo y sinuoso. Bueno, su etiología va a ser más frecuente, a diferencia de los anteriores, va a ser perinatales, en un 60-70%, donde puede ser la causa de la encefalopatía hipóxico isquémico y la hiperbilirubinemia. Y bueno, de manera clínica se tiene como coriotetósica, que va a ser causada por prematuros con asfixia prenatal e hiperbilirubinemia, en la distóxica de niños con retardo de crecimiento intrauterino y asfixia experimental, y la mixta, que es la combinación de ambos, que es status marmoratus, que hay una atrofia neural, necrosis cortical, laminar, microgilia, biosis o incremento normal de fibras clínicas en el núcleo caudado del citame y del tálamo. En lo que es la parálisis cerebral atónica, básicamente se va a mostrar una descomposición de los tipos de fibras musculares, con predominio de hipotrofia del tipo 1. Su etiología va a ser más que todo causas prenatales y solo el 4% son por asfixia perinatal. Y bueno, en este caso es una patología muy poco, bueno, esta subclasificación es muy poco frecuente. Y en la táxica, bueno, por último la táxica, la frecuencia es de 7-15% de niños. Bueno, es congénita, es decir, también prenatal, y también en casos esporádicos de familiares. Y bueno, como hallazgos neuropatológicos se va a encontrar displasias, atrofias o lesión del vermis y también de los hemisferios cerebrosos. En el caso de los hallazgos anatómicos se va a encontrar hipoplasia o digenesia de vermis o hemisferios cerebrosos, lesiones clásicas, atrofias, hipoplasia o pontocerebrosis. Y en el caso de la forma clínica se va a encontrar la diplegia táxica, ataxia simple y síndrome de desequilibrio. Y bueno, básicamente una imagen de manera general de cómo podemos diferenciar los diferentes tipos, ¿no?, de parálisis cerebral, donde podemos ver que en el espástico es más el daño bilateral, el isquinésico y atáxico de manera secundaria, donde el compromiso de la diplegia va a ser, como mencioné, a mitad del cuerpo, la diplegia en ambos, más que todas las piernas, pero de manera leve, muy escaso, en escasos casos, puede comprometer brazos. En la tetraplegia va a ser de manera total, de manera severa también. En cambio, los otros va a ser más leve, pero va a tener más compromiso de manera del cuerpo. Ahora continuaré hablando sobre el cuadro clínico. Algunos signos clínicos van a presentar sobre todo todos los tipos de parálisis cerebral, mientras que otros van a ser más específicos dependiendo de cada tipo. Con respecto al peso, la talla y el perímetro cefálico se van a encontrar por debajo de la media para la edad y el sexo. Los signos comunes los agrupan 5. Primero, el tono muscular alterado, donde vamos a ver anormalidades en el tono muscular, pudiendo haber hipertonía, o sea, una rigidez o hipotonía cuando vemos una flacidez. En el niño podemos ver un hombro que se puede encontrar en rotación, aducción, el codo en flexión, el pulgar en inclusión, la columna en escoliosis, las caderas pueden presentar flexión, aducción y rotación interna, las rodillas flexión, los tobillos, el vario y la supinación. Además que los niños van a presentar un mayor gasto de energía y también pueden tener un desequilibrio en la mano. El segundo punto, los trastornos selectivos del control del movimiento, donde vemos que el movimiento va a ser anormal tanto al estar de pie como también el movimiento, o sea, al caminar, pudiendo haber una incapacidad para detener o disminuir el movimiento iniciado. También la dificultad para comenzar el movimiento con el segmento que es el adecuado debido a la distorsión de su control. Y el punto 3 son las acciones asociadas, en donde los movimientos involuntarios que se dan en espejo y asociados van a estar no acompañados de los movimientos voluntarios. Con respecto al punto 4, los trastornos de alineamiento musculoesquelético, esto producto a que va a haber una distribución anormal del peso corporal, además también de una disposición alterada de lo que serían los segmentos corporales. Todo esto va a producir un inadecuado control motor del equilibrio, además que pueden aparecer deformidades estructurales. En el punto 5, la alteración del control postural y del equilibrio, producto de reacciones de equilibrio deficientes, en donde va a haber mecanismos compensadores que van a estar limitados debido a la inadecuada secuencia motriz, a que hay insuficiente fuerza, también aquí hay una inhabilidad de respuesta que no va a ser rápida lo que sean los cambios posturales. Ya, los patrones clínicos van a depender del tipo de parálisis cerebral. Por ejemplo, el parálisis cerebral infantil espástica, que se ve en un 70%, es el más frecuente, afecta sobre todo los signos piramidales,
Además, de acuerdo a la topografía, se van a clasificar en hemiplegia espástica, hemiplegia espástica y tetraplegia espástica. En hemiplegia espástica vemos, como en la imagen está, el puño cerrado unilateral, que puede ser el primer indicador. Además que nuestros niños pueden presentar al primer año una simetría en un lado, también los reflejos de movimiento van a ser en los miembros superiores disminuidos, con un patrón de paresia de un hemicuerpo, también reacciones primarias persistentes, para trastornos de reacciones de enderezamiento y equilibrio, trastorno de movimiento fino como el de la pinza, y en la discapacidad intelectual en un 28%. Entonces, algunas cosas más frecuentes como la epilepsia, los trastornos de sensibilidad y también alteración de pares craneales, en este caso el séptimo par craneal. Y en la hemiplegia espástica la afectación pasa más severamente en lo que son los miembros inferiores, como se ve en la imagen, donde va a presentar una espasticidad con signos piramidales y trastornos de coordinación de miembros inferiores, en donde va a haber una hipertonía en lo que es la cadera y también va a haber una mancha en punta, suele estar asociada a la prematuridad y va a ser frecuente en estrabismo, nistagmo y otras alteraciones oftalmológicas. Y respecto a los trastornos intelectuales se va a afectar en un 30%. La tetraplegia espástica, que es la forma más grave de parálisis cerebral, es una afección, ¿no? Como dice el nombre, tetraplegia de los 4 miembros, en donde hay una hipertonía de manera más precoz, además que se caracteriza por una espasticidad generalizada, como se ve en la imagen con la flexión de miembros, hay hiperreflexia, rabisquis positivo, los olistótonos son frecuentes, y en este caso la crisis epiléptica se puede presentar en un 90%, pudiendo haber un retraso psicomotor, también microcefalia, trastornos visuales y auditivos. Otro tipo de parálisis cerebral infantil va a ser la disimétrica, que es la piramidal, en donde afecta en un 10 a 20%, y hay movimientos estapiramidales con una normal regulación tanto del tono como el control postural. Va a haber una hipotonía precoz y una afectación mayor en lo que serían los miembros superiores y los inferiores. También van a haber dificultades en la postura, la disfunción orofacial, y en este caso la inteligencia va a ser normal en un 78% de los niños. Es frecuente la afectación pseudopulvar con la disartría, también trastornos reclutorios, productores y los patrones anormales en el agua. Dentro de la parálisis cerebral infantil y cinética hay tipos, como mencionó Laura, la polioatetóxica, donde vemos fluctuación y también cambios bruscos de movimiento, como se ve en la imagen, con movimientos que van a ser, en este caso, involuntarios. La distónica, con hipertonía y hipocinesia, que son dos características fundamentales. Además, puede haber estar asociado a lo que es el retardo mental, también a la epilepsia y puede haber hipoacusia. En el caso de la parálisis cerebral infantil atónica, se caracteriza principalmente por la hipotonía generalizada, con los reflejos aumentados y hay una debilidad de los miembros inferiores, aunque también se encuentran en los miembros superiores de debilidad. Y por último, la parálisis cerebral infantil atáxica, que es muy frecuente, afecta sobre todo la lesión en el cerebelo, es mayormente congénita y su síntoma predominante va a ser la ataxia y también la hipotonía. Y vemos el síndrome cerebroso completo, ya sea con hipotonía, ataxia, disimetría y decoordinación. Con respecto a las características intelectuales, puede estar normal o presentar algún grado de retardo mental, en donde va a haber un daño en las funciones motoras, sensoriales, del lenguaje y también el compromiso del pensamiento y la información. Vemos un cuadro en donde el ámbito cognitivo que se ha afectado, las dificultades que presenta y los condicionantes. Por ejemplo, en el ámbito cognitivo de la atención, la dificultad se puede presentar en la concentración, en la dispersión del pensamiento, en la fatigabilidad, la imposibilidad, con los condicionantes del esfuerzo para controlar movimientos, la baja motivación, la limitación de las experiencias, la dificultad de los tiempos de reacción y también de realización. Y en la comunicación puede haber trastornos del habla que pueden ser desde leves hasta incomprensibles o ausentes. Todo esto se va a provocar porque hay una mala función, ¿no?, de los músculos respiratorios, exponatorios y articulatorios. Además que puede haber una falla en la coordinación respiratoria, malformaciones bucales, alteraciones de la movilidad, tanto la laringe y también de los músculos de los labios, la lengua y la mandíbula. Y con respecto a la interacción cronológica, como sabemos que la noxa de la parálisis cerebral se encuentra, ¿no?, en el cerebro en desarrollo, la presencia de patrones y signos y síntomas
Va a depender de la edad del desarrollo, tanto de la influencia positiva o negativa y de la atención que se presenta. Continuando ahora con el diagnóstico, uno va a hacer la anamnesis, principalmente ver los antecedentes prenatales, perinatal y postnatal, como ya vimos los compañeros ya hablaron, y también los factores de riesgo, como por ejemplo que en los prematuros 1 de cada 20 tiene más riesgo de tener parálisis, y también los que tienen Apgar menor a 3, a los 5 o a los 10 minutos. Otros son los exámenes físicos que ya vimos los cuadros clínicos de uno, pero algo importante es la evaluación del desarrollo psicomotor, que es con la prueba de Denver, los hitos de desarrollo que vamos a ver después, también ver los signos de alarma y los trastornos asociados que no tienen los que tienen parálisis cerebral infantil. Primero vamos a ver el desarrollo psicomotor. Esto es lo normal en los 2 primeros años de vida. Este es importante para detectar si hay un retraso en el desarrollo en 2 o más áreas. Porque para detectar tempranamente un posible parálisis cerebral infantil, lo mejor es menos de los 2 años o más, mejor en menos de 1 año, para que tenga un tratamiento oportuno y más eficaz. Pero según el artículo del médico decía que se recomienda que desde la primera y de segunda semana de vida del niño hacer evaluación tanto del crecimiento, desarrollo, del perímetro cefálico, para identificar principalmente los signos de alarma que vamos a ver después. Este es hitos de desarrollo o la prueba de Denver. Ahí vemos hasta los 2 años la motriz gruesa, motriz fina, lenguaje y socialización. Ahí vemos lo normal, que es en un mes como que no se sostiene la cabeza, manos empuñadas, lento consultable, reconocer su voz, y así van haciendo esto. Y cuando vemos así un retraso, la parálisis cerebral infantil se diagnostica después de los 2 años principalmente, y antes de los 2 años se le reconoce como retraso del desarrollo psicomotor. Y esta cosa, cuando hay un retraso, hay que hacer un poco más tal vez el niño, ¿por qué está con ese retraso? Tal vez no es por parálisis cerebral, sino puede ser porque no hay estímulos, hay que indagar más en ese niño porque está un poco retrasado en una de estas áreas. Y una vez que vemos que está con este retraso del desarrollo psicomotor, hay que ver los signos de alarmas neurológicos. Ahí depende mucho su grupo etario. Si es recién nacido, hay que ver si tiene cabeza constantemente hacia atrás, si tiene el tono muscular bajo o alto, o sea, la hiper o hipotonía. También si no reaccionan los sonidos en el sonido. En los de 3 meses de edad, los signos de alarma son no sostén cefálico, manos empuñadas, atropamiento del pulgar, antebrazo de clonación, que no haya la sonrisa social y no fijación de la mirada. A los 5 meses ahí no hay rodamiento. Se apoya con las puntas de los pies, hay hipertonía de adultores en 4 a 18 meses, o hipoactividad o está muy irritable permanentemente ya por más de 7 meses. También puede ser la persistencia del reflejo moro más de 6 meses, que en ese momento ya debería haber desaparecido, este reflejo primario. También las piernas juntas y difíciles de separar. Y a cualquier edad pueden tener los signos de alarma como la presencia de asimetría en la postura-movimiento, alteraciones de succión o reclusión, alteración de llanto y falta de conservabilidad, alteraciones del tono muscular, que no deambulen más de los 18 meses, que tampoco desarrolle juegos simbólicos más de 24 meses, tampoco que tenga estereotopías verbales mayores de 24 meses, que le pase una actividad alta o un lenguaje incomprensible. Después seguimos con los diagnósticos de deficiencias asociadas, que no tienen todas estas deficiencias. Es muy principal el diagnóstico porque así es para principalmente el tratamiento en que se va a dirigir. No todos tienen todas estas deficiencias, sino mientras más severo sea, más cantidad de esas deficiencias puede tener. Uno, por ejemplo, tenemos las deficiencias asociadas musculoesqueléticas, como puede ser alteración de alineamiento de columna. Generalmente los niños con parálisis cerebral, la columna está así muy inclinada. También puede haber subluxación, luxación de las caderas, las contracturas de pectorales, isquiotibiales, o lo más común conocido como el pie equinovaro. También tiene deficiencias como digestiva, que puede tener estreñimiento crónico o reflujo gastroesofágico. También tiene deficiencias de masticación y deglución, como trastornos de deglución o hipersalivación, por lo que babea bastante también. En la dentición, que como no tiene, puede tener más caries
caries dentales, la respiratoria, que es muy común en estos casos, como bronquitis o neumonías por aspiración, las neuropsicológicas como las convulsiones, epilepsias, que es muy común en los parálisis cerebral, trastorno de desarrollo intelectual, del lenguaje, aprendizaje y comportamientos. Las sensoriales puede tener una hipoacusia o hasta sordera en los casos más severos, o deficiencias visuales, y del crecimiento, que puede haber malnutrición. Por eso la importancia de que cada niño mirar cómo está el crecimiento, el desarrollo y los hitos de desarrollo. Algo también principal que pone en el artículo del Perú para clasificar es la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalía, que es el CIDRM, que es de la OMS de 1995, que es principalmente para catalogar en qué discapacidad está el niño. Hay del 0 al 6 principalmente, donde el 0 que no hay ninguna discapacidad, el 1 que hay dificultad de ejecución, o sea que puede realizar actividad sin ayuda, el 2 es ejecución ayudada, que es cuando se hace una actividad pero con ayuda de un dispositivo, 3 es ejecución asistida, que acá requiere momentáneamente la ayuda de una persona. La 4, que es la ejecución dependiente, que necesita más apoyo, un apoyo de la mayor parte de una persona. El 5 es incapacidad incrementada, donde aquí sí requiere ayuda de dispositivos de alta que permita asistir, que es una incapacidad más incrementada. Y 6, incapacidad completa, que sí o sí no puede hacer ninguna acción y sí tiene que tener una asistencia personal. Y otros 2 que también pasa cuando no es aplicable aún o cuando aún no se sabe la gravedad. En el Perú esto le ponen como leve cuando tiene 0 o un puntaje, de 2 a 3 es moderado, y 4, 5, 6 ya le ponen como discapacidad severa. También tenemos los diagnósticos diferenciales, que va a ser muy importante principalmente en el laboratorio, como puede ser los trastornos transitorios del tono, por hipotomía transitorial, que es mucho más frecuente en prematuros. Pero esto, como dices, es transitorio, o sea, se va a perder con el tiempo. También puede ser enfermedades metabólicas hereditarias como deficiencia quinina, acidiquina, glutarica tipo 1, síndrome de Lesch-Nyhan o síndrome de automutilación, enfermedad de Lesch-Nyhan tipo C. Otras como pueden ser enfermedades neurológicas como el síndrome de Bell, enfermedades de Pelizaeus-Merzbacher, y otras como intoxicaciones que pueden dar estos cuadros transitorios. ¿Por qué tenemos que saber estos diagnósticos diferenciales? Principalmente por exámenes complementarios. No hay así como un examen complementario que me pueda ayudar a definir cuándo es parálisis cerebral infantil, sino que hay que ir descartando, y por eso necesitamos la ayuda de laboratorios como hemograma, bioquímico, radiológico, por ejemplo para las enfermedades metabólicas hereditarias, el TOSH, que es a descartar otras enfermedades. También hay que evaluar cómo está su estado adictivo, si está estable, cómo está en la marcha, evaluación neuropsicológica, evaluación consejera nutricional. Además que también si pensamos que es parálisis, también hay que hacer un diagnóstico con la clasificación, clasificarlo ya qué tipo. Y los estudios de imágenes, que estos sí van a apoyar mucho, como es lo más sensible, principalmente para saber dónde está localizado el problema. Y esto ya puede ser como las radiografías, porque como dijimos, puede tener problemas en las caderas, entonces hay que hacer radiografía de 6 meses a más. Si es menor de 2 años, se le puede hacer una ultrasonido transfrontal, como podemos ver en la imagen. La tomografía compensada, el electroencefalograma y resonancia magnética, principalmente para localizar. En ejemplo que tenemos acá, como dice, puede ser una hemorragia o puede ser un problema congénito que está un poco más. Bueno, continuando, vamos a hablar ahora de lo que es el tratamiento y el manejo. Principalmente lo que es el tratamiento para la parálisis cerebral presenta unos objetivos que se van a encargar de mejorar la función motora. Lo principal objetivo que tenemos es aumentar el nivel de la función motora, que va a ayudar en la que es el uso de las participaciones en las actividades, reducir las complicaciones secundarias como pueden ser el uso de las contracciones articulares o algún otro trastorno ortopédico, alterar la historia natural de lo que es el aumento de la espasticidad y la reducción de la función de esta misma, facilitar las actividades de la vida diaria y mejorar la atención general. Reducir el dolor, que es una de las principales causas de esta parálisis cerebral que puede venir, y mejorar la comunicación en el caso del uso de las actividades sociales,
Estos objetivos van a ayudar más que todo a mejorar tanto la prevención y a tratar las deformaciones secundarias que van a presentar, que puede dejar esta enfermedad. El tratamiento de las alteraciones se puede dar un tratamiento por lo que es el tono y la postura. El tratamiento de las capacidades es más que todo un tratamiento farmacológico, el cual mayormente se utiliza los agonitas GABA, como puede ser las benzodiazepinas, el diazepam, el alprazolam, también el piclofeno, que se van a administrar tanto de forma de antiespasmódicos sistémicos como también de utilización de fármacos de vía local, como puede ser la toxina botulínica. Esta inyección se va a utilizar en los músculos, donde va a haber un aumento de tono, lo que va a permitir un mejor manejo en lo que es la retracción de estos músculos. También tenemos el tratamiento de los movimientos involuntarios. Este tratamiento va a ser controlado por un gran arsenal de fármacos, como se mencionan los agonitas de los GABA, como también los bloqueadores de la dopa, como la risperidona. El uso de las ortesis y otros aditamentos. Las ortesis, sobre todo de tobillo y pie, van a mantener y estabilizar estas articulaciones, evitando y restringiendo algún movimiento que se pueda dar por algún músculo externo. También se utiliza lo que es las férulas extensoras de rodilla, que evitan las reflexiones isquiotibiales, como también se puede utilizar el corset en el caso de limitar la progresión de las escoliosis. Más que todo, estos tratamientos, tanto los ortopédicos y otros aditamentos, son uno de los tratamientos más comunes que nosotros, se utiliza en los pacientes con parálisis cerebrales, porque mayormente son las complicaciones, tanto el aumento de tonos, es lo que suelen presentar. El tratamiento en cuanto a las alteraciones del tono y de la postura, tenemos también la cirugía ortopédica y el manejo neuroquirúrgico, los cuales deben ser tomados con precaución, ya que en el caso del manejo neuroquirúrgico son procedimientos tanto la risotomía dorsal, los bloqueos nerviosos, la instalación de bombas de infusión para administración de fármacos intrarrectales, que son fármacos que se administran en el espacio subaracnoideo, como puede ser el meclofeno. Deben ser evaluados en cada caso, ya que no es lo mismo, ¿no? En cada parálisis depende tanto de la cuadriplegia, si presenta hemiplegia. En cuanto al tratamiento de la alteración del tono y la postura, también tenemos la terapia física, así como los objetivos de la terapia en general. Esta va a presentar unos objetivos concretos que se van a hacer medibles tanto a corto, a mediano y a largo plazo. Los objetivos pueden ser aumentar las capacidades funcionales, prolongar o mantener la independencia para el funcionamiento y la movilidad, impedir también las deformaciones físicas, de esta forma lograr una mejor integración a la sociedad con una buena calidad de vida. Existen muchas terapias físicas que más que todo tienen como este objetivo evitar cualquier clase de capacidad que pueda presentar las movilizaciones que pueden tener los pacientes que son postrados, que pueden tener también algunas deformaciones en los músculos inferiores. El posicionamiento también es el adecuado, un posicionamiento adecuado durante varias horas del día va a permitir utilizar la gravedad a favor del paciente. Esto, la especialidad de este tratamiento de posición consiste en, más que todo, tener los miembros inferiores en una correcta posición ortopédicamente complementaria a lo que es el beneficio del niño, sobre todo en casos de que la posición que va a tener pueda generar alguna de estas atrofias de los músculos, sobre todo de los inferiores. El tratamiento que se va a enfocar también en la insuficiencia motora de origen cerebral de cada paciente. Tenemos un origen insuficiencia motor de atónico espástico, que más que todo se va a tratar de controlar los movimientos en toda su amplitud, mantener posturas intermedias, facilitar el enderezamiento y el equilibrio, inhibir los espasmos con el método planteado por la PRI, que es el Instituto de Recuperación Postural, que consiste en técnicas de movimiento y de respiración que van a optimizar estas posiciones que evitan la atrofia de los músculos, incrementar también y normalizar el tono con descarga de peso y presión y resistencia, conseguir un tono postural sostenido de la fijación durante y para el movimiento. En el caso de la tetosis pura, donde la tetosis es la enfermedad que va a predominar, se habla ya de un control del cuerpo de todo el tiempo, en énfasis de cabeza, hombro, cintura y brazos, con un alineamiento corporal y posturas simétricas, con la cabeza en la línea media, facilitar y regular las reacciones de enderezamiento y equilibrio con el uso de término alterno y de depresión, que consiste en el uso de la kinesiología por medio de cintas que, de acuerdo a su composición elástica, se van a adecuar al músculo, dando una estabilidad. Controlar los movimientos a través de cada rango, que es el conocido placing, en el cual al paciente se le pone en una posición en la que puede utilizar la mayor cantidad de músculos
sin ayuda para que éstas puedan mantener su movimiento, lograr mejorar patrones de flexo-extensión, antigravitatoria y de rotación. En lo que es la ataxia, ya se normaliza el tono con descargas de peso para ganar la estabilidad, conseguir tono postural sostenido durante el movimiento, mejorando las contracciones proximales. En este caso utiliza un tapping de presión y un tapping de descarga de pesos. Trabajar en la línea media, facilitar las reacciones de enderezamiento y de equilibrio con el uso de tapping alterno y de presión. Controlar los movimientos en cada rango, el uso del plasma, como lo había explicado antes. Mejorar los patrones de flexibilización tanto gravitatoria como del PRI. Aumentar el tono postural y reducir la espasticidad. En el caso del hipotenía, la disminución del tono, se normaliza el tono mediante el utilizo de cargas de peso, la mejora de las contracciones proximales, utilizando también estas maniobras de carga de peso o el tapping de presión, mejorar los patrones de flexo-extensión por un tapping de barrido que es el mismo utilizo de la kinesiología, y rotaciones, mejorar el control de cabeza y tronco por un tapping alterno, facilitar las reacciones de enderezamiento y equilibrio con el uso de tapping alterno y de presión, y ese elemento planteado por el Instituto de Recuperación Postural. Tenemos la rehabilitación. En el caso de la rehabilitación del niño con parálisis cerebral infantil va a consistir en mejorar la movilidad, prevenir deformidades y enseñarle al niño la destreza de la vida cotidiana. Y sobre todo educar a los papás, ya que ellos van a acompañar a lo largo del crecimiento en actividades extracurriculares y deportes. Y es por eso que se recomienda un modelo ecológico. Esto quiere decir que el cuidado del niño no se debe considerar al niño aislado, sino que se debe vivir en un contexto familiar y de comunidad, siendo el modelo óptimo de atención los cuidados centrados en la familia, por lo que se debe orientar y capacitar a la familia en el manejo para que participe activamente en el crecimiento del niño. En el caso de los niños de 0 a 2 años, el manejo consiste en fisioterapia, estimulación temprana, tratamiento postural, educación a los papás y sobre todo actividades para mejorar el tono muscular del niño. Lo primero sería que empiecen a hacer ejercicios para conservar o mejorar los actos de movilidad. Asimismo, el uso de ayudas para el posicionamiento, que sería con la órtesis tobillo-pie. También favorecer acciones de desarrollo de toda la edad, que sería el control boca-mano, el equilibrio del tronco, control cefálico, el gateo, los primeros pasos. La estimulación perceptual múltiple es para los sentidos, el esquema corporal, es decir, que el niño maneje su propio cuerpo y sepa las acciones que va a hacer. Y el manejo de la disfunción orofacial, ya que los niños tienden a presentar contracciones en los músculos orofaciales, lo que puede producir sobrecorridas. En el caso de la etapa preescolar, el objetivo va a ser disminuir la elasticidad, que son los músculos tensos y rígidos, también promover estrategias para mantener la máxima movilidad independiente del niño por medio de ejercicios o uso de dispositivos ortopédicos. En el caso de la edad escolar también sería disminuir la elasticidad y acá sería minimizar las contracturas. Y en el caso de la adolescencia sería incluir la educación vocacional e integración del niño a la comunidad por medio de apoyo de escuelas, de los papás y de su escuela psicosocial. En el caso de preescolares, escolares y adolescentes, se recomiendan técnicas para relajar la elasticidad, que son los músculos tensos y rígidos. También hacer ejercicios para conservar los actos de movilidad, así como estiramientos para las contracciones musculares, fortalecimiento de los músculos antigravitatorios, que son los músculos para posicionarnos de pie, el uso de órtesis tobillo-pie o también rodilla-tobillo-pie, el esquema dinámico corporal y sobre todo el adiestramiento en actividades de la vida diaria. En el caso de la rehabilitación, el entrenamiento de actividades de la vida diaria son más acciones de autocuidado, como que el niño se cepille por sí solo, se peine, se alimente por sí solo, con reforzamiento del hogar para mejorar estas habilidades motoras del niño. También que todos los métodos terapéuticos deben reforzar tanto el desarrollo cognitivo, sensorial y musculoesquelético. Y va a jugar un papel muy importante la técnica del juego, ya que en esta va a participar la familia y el niño. Para lograr todo esto tenemos la fisioterapia, en la cual destaca el método de Luc, el cual va a ayudar al niño a que disminuya su elasticidad por medio de una estimulación sensorial que puede ser por vibraciones, frío, golpeteos, cepillados. De ahí el método de Boba, que es para ayudar al paciente a disminuir su tono muscular, y sobre todo la facilitación neuromuscular representativa, que es para fortalecer los músculos de los miembros inferiores y que el niño pueda iniciar la marcha. ¿Cuál de los tres métodos es el más empleado? El método de Luc. El de Boba.
esa vez con todos vamos a seguir con lo que es las complicaciones de acuerdo a la enfermedad de DCI o parálisis cerebral infantil. En este caso, dentro de las complicaciones, pues vamos a tener las ortopédicas, problemas digestivos, respiratorios y bucodentales. Cabe resaltar que en esta enfermedad, pues todo va a basarse en solo una, que serían las ortopédicas. ¿Por qué? Ahorita lo voy a explicar. En las ortopédicas, lamentablemente, en esta enfermedad, pues las contracturas musculoesqueléticas van a ser muy frecuentes, la rigidez, plasticidad, escoliosis, fracturas mucho más frecuentes en estos niños, pues aparte también osteopenia, ¿no? Y esto va a condicionar a diferentes patologías que vamos a ir viendo de acuerdo a lo que son problemas digestivos, respiratorios y bucodentales. Bucodentales, en este ámbito vamos a ver alteraciones cutáneas dentro de la cavidad oral, ya que estos niños al tener esa rigidez a nivel de los músculos de la masticación, pues no se van a alimentar de forma correcta y como podemos ver en algunas imágenes que voy a mostrar, pues en la terapia técnicamente les enseñan de todo, hasta cómo dormir, en qué posiciones dormir, cómo alimentarse, cómo hacer su vida cotidiana, ¿no? Y no solamente es instruir al niño, sino que es instruir también a los padres o a quienes estén encargados de él, porque lamentablemente, y hay casos de niños que siempre van a ser abandonados en estas condiciones, lo van a dejar ahí en rehabilitación, sea porque mamá, papá trabaja o solamente está la abuela o algún apoderado dentro del hogar, ¿no? Muy aparte también tenemos problemas respiratorios, tanto como una hipersecreción bronquial persistente, tos crónica, neumonías por aspiración, que van a ser más frecuentes en estas patologías. Por la misma razón, todas van a ser ortopédicas, tanto por lo que hemos visto en las anteriores diapositivas, las posiciones en las que pueden quedar algunos niños. Hay algunos que sí pueden llegar a caminar, como ya hemos escuchado a la doctora en el principio, pero hay otros que no, quedan postrados o en una camilla o quedan postrados en una silla de ruedas. Y no es la típica postración en silla de ruedas en la que está sentado, sino que es algo mucho peor. Dentro de los problemas digestivos, pues cabe resaltar acá que va en relación también a lo que son las alteraciones bucodentales, ya que estos niños no van a tener una formación completa dentaria, por decirlo así. Y en estos casos también va a caber y resaltar lo que es de la alimentación, tanto dificultades para la alimentación, desnutriciones, constipación y reflujo gastroesofágico. Son los problemas o las complicaciones más frecuentes de esta parálisis infantil. Este es de la revista del 2014, se ha propuesto para el 2024 agregar una de las complicaciones que también ya se está viendo en esta era, que es las complicaciones psicológicas, ya que hay casos, por decirlo así, hay bastantes, son entre 150 a 50, si no me equivoco, en los cuales se maneja lo que es el nivel de ansiedad y la depresión en estos niños. Y los hechos son obvios, pues, ¿no? Algunos se dan cuenta de cómo se están desarrollando ellos frente a los niños que hay en su entorno. Y a veces es un poco triste pensar que esos niños o no van a llegar o no van a lograr a tener esa normalidad, entre comillas. Dentro de las complicaciones, como vemos acá, a los niños les enseñan totalmente a cómo comer ellos mismos, en caso de que tengan la posibilidad de hacerlo, y en caso de que no, acá vemos que aparte de eso, pues tienen los instrumentos especiales, aparte de cucharas especiales para que ellos puedan alimentar, ¿no? De acuerdo también a la calidad, para darles calidad de vida en este caso, ¿no? Bien, vamos a ver ahora lo que es prevención. Más que nada, acá me voy a enfocar solamente en lo que es prevención primaria y prevención secundaria. Ustedes dirán que en prevención primaria yo no lo puedo abarcar de acuerdo a prevenir pues esta enfermedad, pero vamos a tomarlo de forma en general, por decirlo así. La prevención primaria en este caso, vamos a llevarlo de acuerdo a la materna, ya que toda mujer que debe llevar sus controles prenatales completos, y aparte, si es que existe alguna complicación, esta sí o sí tienen que ir y acudir a un especialista. En otra de las maternas, pues ante la sospecha clínica de cualquier exposición, ante rubiola, citomegalovirus, toxoplasmosis, ¿no? La
la determinación clínica en estos casos pues, va a ser predominante para estas pacientes y para que no sucedan este tipo de complicaciones. También vigilar el cumplimiento del esquema de inmunización contra meningitis tuberculosa o meningocócica a través del cumplimiento de los controles prenatales, en este caso materno. Y también, en este caso, también cabe resaltar también la inmunización en lo que es el niño. En lo que es prevención secundaria, pues acá hay varios aspectos, vamos a ir viéndolos uno a uno. En sí la guía es en general, pero toca puntos de acuerdo a escenarios que puedan presentarse y a recomendaciones. Y como pueden ver, pues los escenarios pueden ser infinitos o finitos en este caso. Y las recomendaciones por lo consiguiente igual, así que lo vamos a tomar de forma general en estos casos, en este tipo de prevención. Dentro de lo que es factores de riesgo, ante la detección de algún signo de alarma neurológica, que ya nos mencionó nuestra compañera, es enviar al neurólogo pediatra, recién nacido prematuro, requiere vigilancia total pediátrica en la aparición de signos de alarma. Este de acá es un poco interesante ya que nos dice que los niños con antecedente de un APGAR menor a 3 a los 10 minutos, o sea, no nos dice menor a 3 a los 5 minutos o menor a 5 a los 5 minutos primero y luego a los 10, ¿no? Nos dice 3 a los 10 minutos. Amerita vigilancia pediátrica de la aparición de signos de alarma neurológica. Y eso es lo que están resaltando aquí. Aparte, los recién nacidos con antecedentes de alto riesgo requieren vigilancia por pediatra y solamente ante detección de signos de alarma neurológica deben referirse totalmente a rehabilitación en estos casos. Bien, con respecto a los signos de alarma, pues la identificación del niño en la primera consulta es esencial en lo que es la prevención secundaria y se recomienda tanto en la primera como en la segunda semana de vida hacer la evaluación basal para el crecimiento y desarrollo. Si es que hay algún tipo de retraso en lo que es psicomotor, pues se dará el tratamiento, pero esto es en niños menores de 2 años. ¿Okay? En cuanto al diagnóstico, todo el médico tiene que estar involucrado, y no solamente ellos, sino que en este aspecto, el terapeuta físico, la enfermera, todos los demás tienen que estar técnicamente aprendiéndose todo lo posible con este niño, ya que la exploración y el desarrollo psicomotor van a entrar a detallar correctamente en esto. Prueba de diagnóstico, en caso de la prevención secundaria, pues en menores de 2 años de edad, con datos de alarma neurológica, realizar ultrasonido, ¿no? Y en caso de los niños con cuadraplegia o diplegia, requieren radiografías de pelvis a los 18 meses de edad y deben ser monitorizados cada 6 o 12 meses. En cuanto a las comorbilidades neurológicas, en todo paciente con parálisis cerebral infantil se investiga, ¿no?, la presencia de crisis convulsivas y de acuerdo a eso se les da tratamiento. Y en caso de en caso de retraso mental, se requiere una valoración por psicología a partir de los 4 años de edad. En cuanto a las comorbilidades ortopédicas, esto es bastante, así que lo resumimos en eso de acá, que es lo más sintético. Ante datos de irritabilidad, buscar intencionalmente deformidad, aumento de volumen, dolor localizado, extremidades, clavículas y costillas, y tratar de, en este caso, darle tratamiento. En el manejo del paciente con inmovilización externa o interna, deben estrenarse precauciones sobre la inmovilización general y específica de la extremidad lesionada. Hay un punto en lo que nos da que las operaciones en esos casos o las rehabilitaciones solamente son de forma paliativa, ¿no? Y pues cabe resaltar que los escenarios pues, son inmensos, hasta pueden operarse para extender el músculo pectoral mayor para que puedan tener movilidad, ¿no?, en brazos, aparte también del músculo pronador, ¿no? Como vemos, hay bastantes artículos, por decirlo así, para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Tenemos sillas que van de acuerdo a la moldura del niño para que pueda moverse en este caso, para que pueda moverse. En caso del tratamiento ortopédico, acá les estaba mencionando, toda la cirugía ortopédica fue con pacientes de parálisis cerebral, ese tipo paliativo, ya les mencioné esto, y se recomienda el tratamiento quirúrgico tanto en niños con nivel funcional de marcha 2, 3 y 4. ¿No? Hay una escala para esto. Hay una escala en la cual te da tanto 2, 3 y 4, es el camino equino, solamente niños que puedan caminar,
¿no? Así que todo esto trata acerca de medidas quirúrgicas. No voy a ahondar en esto. Y la prevención secundaria, más que nada en cuanto a rehabilitaciones, lo principal, la familia, el entrenamiento, la terapia de juego y el apoyo constante para el niño para que pueda tener una rehabilitación completa. Para ir cerrando con la exposición, vamos a hablar sobre el pronóstico. ¿Qué le espera a sus pacientes? ¿No? Las dudas que tiene la familia. Entonces, primero vamos a ver lo que nos dice la guía técnica del MINSA. Es claro en que para emitir un pronóstico tenemos que ser cautos y se basa básicamente en dos, ¿no? En lo que la familia quiere saber es cuál va a ser el pronóstico para la marcha independiente y para la vida independiente. En relación a la marcha independiente, este pronóstico se da entre los 2 y 7 años de vida. La mayoría de los niños con PCI llegan a caminar, eso es normal. Y bueno, en sí la marcha que sea independiente va a depender del grado de afección. Si es que esta es parcial, hay un potencial de 85%, si el grado de afección es severa, el potencial es del 15% de que pueda caminar independientemente. Igualmente el control de la cabeza es importante. Si es a los 9 meses, el pronóstico para que pueda caminar es bueno. Si es que ocurre después de los 20 meses, es malo. En relación a la sedestación, si es que esta es hasta los 24 meses, el pronóstico también para que pueda presentar una marcha independiente es bueno. Y si ocurre después de los 48 meses, el pronóstico es malo. Si el retraso es severo y el niño no se pone de pie hasta los 5 o 6 años, probablemente no llegue a caminar. Y la distribución para ver el pronóstico de la marcha independiente es en relación a la hemiplegia, ¿no? Si se trata de una hemiplegia, todos llegan a caminar hasta los 3 años. Si se trata de una diplegia, usualmente caminan. Y si se trata de una cuadriplegia, es raro, ¿no? Raro que caminen. Y en relación al tipo, el discinético presenta un grado intermedio de marcha independiente. Es lo que podemos aportar en esa parte. En relación al pronóstico de la vida independiente como tal, va a depender igual de ciertas variables, como, empezando por la hemiplegia. Si es que el paciente no tiene la PCI es una hemiplegia, el pronóstico es bueno para que pueda realizar una vida independiente. Sin embargo, ¿cuándo va a ser el pronóstico malo para una vida independiente? Si es que el paciente presenta retardo mental, si hay un tratamiento prolongado con un escaso resultado, si hay sobreprotección paterna, si hay negación paterna, ¿no?, al cuadro que está viviendo su hijo, y si hay una poca socialización con el medio en general. Algunas consideraciones igual de la guía técnica de MINSA son que si es que los reflejos primarios persisten hasta los 6 meses, ¿no?, sobre los 6 meses, el pronóstico es desfavorable. La mortalidad en relación a la PCI varía. Los grados más severos son los que se asocian a la vida corta, y ahí podría añadir que el pronóstico aún de mortalidad es más severo cuando los niños reciben alimentación por sonda enteral, y además cuando no hay cuando el grado no es mucho más avanzado, como dice. Y también en relación a la supervivencia de los cuadriplégicos severos, esta es baja. La mayoría llega a fallecer por malnutrición, infecciones, problemas respiratorios. Y la muerte por infecciones respiratorias es más común que en la población en general. Bueno. Ahora, en relación a la que nos señala el pronóstico de la guía NICE, se basa en el pronóstico para caminar, en el pronóstico para el desarrollo del habla y en el pronóstico en relación a la esperanza de vida. Sobre el pronóstico para caminar, nos dice que cuanto más grave sea el deterioro físico, funcional o cognitivo, hay una mayor posibilidad de dificultades para que el niño pueda llegar a caminar. Si es que el niño se llega a sentar a los 2 años de edad, es probable, aunque no es seguro, que pueda sentarse y caminar sin ayuda a los 6 años. Si es que el niño no llega a sentarse a los 2 años, pero sí puede rodar, ¿no?, hay ese rodamiento, la posibilidad de que pueda caminar sin ayuda igual es a los 6 años. Y si el niño no se sienta ni rueda a los 2 años de edad, es poco probable que pueda caminar sin ayuda.
Sobre el pronóstico del desarrollo del habla en niños con PCI, alrededor de 1 de cada 2 niños con este tipo de parálisis tiene alguna dificultad con elementos de la comunicación. Sin embargo, aproximadamente 1 de cada 3 niños tiene dificultades que son específicas con el habla y el lenguaje. Y también nos dicen que cuanto más grave sea el deterioro físico, funcional o cognitivo, hay una mayor probabilidad de dificultades con el habla y el lenguaje, ¿no? La epilepsia también, que se presenta en algunos tipos de esta parálisis no controlada, se asocia con dificultades en todas las formas de comunicación, incluida el habla, como también mencionaron mis compañeros. Y es más probable que un niño con PCI espástica, discinética o atáxica bilateral tenga dificultades con el habla y el lenguaje que un niño que presente igual tipo de parálisis, pero que sea unilateral. Y por último, sobre el pronóstico de la esperanza de vida en estos niños, cuanto más grave igual sea el deterioro físico, funcional, cognitivo, las posibilidades de la esperanza de vida son mínimas, ¿no? Y igualmente se asocia la esperanza de vida reducida con la necesidad de alimentación por zona enteral, que les mencionaba, ¿no? Sin embargo, esto no es por la intervención, por el manejo que se realiza, sino porque hay dificultades para tragar, ¿no? Y eso van a cruzar el flujo. Y bueno, nos menciona por último la utilidad de la resonancia magnética, que no solo debemos confiar en la resonancia para predecir el pronóstico, y hay que considerar ampliamente, ¿no?, la causa en sí del PCI y los hallazgos que nos pueda dar la resonancia magnética. Bueno, y para concluir ya las conclusiones de la exposición son que la PCI es una de las causas más frecuentes, ¿no?, de discapacidad motora a nivel mundial, y eso se caracteriza, ¿no?, por la pérdida o la restricción del control de la postura o del movimiento en el niño en desarrollo. No puede curarse, como ya hemos visto, pero debe ser entendida como una entidad heterogénea, ¿no?, con una presentación clínica distinta, con una etiología distinta, y debe ser comprendida para brindar un manejo que además es multidisciplinario, que muchas veces puede ser quirúrgico, incluye rehabilitación y todo eso, ¿no?, otorgando una calidad de vida, tratando de incluir al paciente en la sociedad. El diagnóstico temprano, ¿no?, y el tratamiento son tareas complejas, como hemos visto, no solo implica un gran apoyo de las familias, sino también un gran gasto económico. El pronóstico puede ser desfavorable, además, en el 30-40% de los casos por la discapacidad de la enfermedad, por las comorbilidades asociadas y por la mortalidad temprana. Sin embargo, las mejoras en el control terapéutico, ¿no?, del recién nacido prematuro, los avances farmacológicos y la calidad de la atención son factores de los que depende el presente, ¿no?, y el futuro que vayan a tener esos niños. Y el papel del pediatra, como habíamos conversado, es trascendental, ya que es el responsable del desarrollo neurológico y el cual va a conocer, ¿no?, al paciente, va a ver cuál es el tipo de parálisis que está presentando, las características clínicas y etiológicas, para poder abordar y tratar con la familia, además de que debe colaborar con un número, ¿no?, de especialistas también, y vigilar siempre los efectos colaterales en relación a la enfermedad, al tratamiento que se le está brindando, ¿no? Esas serían las conclusiones, y terminamos con un mensaje sobre en una de las publicaciones del doctor Niels Lowe en el año 1987, en su artículo Enfermedades emocionales en el niño, nos dice: estos niños no pueden ser curados, pero pueden ser ayudados estableciendo objetivos terapéuticos realistas y específicos. Esta ayuda sería más efectiva cuando todos los que proporcionan cuidado y tratamiento tengan el interés y el potencial de cada niño en sus corazones y en sus mentes. Eso sería todo. Gracias. Coloca la anterior, por favor. Pregunta para los ponentes, especialmente para los hijos. Si yo tengo un niño de 7 años que sufre un accidente de tránsito, tiene un TEC grave, y después del TEC queda con lesiones del habla, queda con convulsiones,
queda en silla de ruedas porque no puede caminar. ¿Lo clasifico como parálisis cerebral infantil? El niño tiene 7 años. No califica. ¿Por qué? Porque la parálisis cerebral infantil, según el MIS, hasta los 3 años, puede ser máximo hasta los 5 años. ¿Pero por ¿Sabes qué? el tiempo? Porque hasta los 5 años es el desarrollo cerebral. Ah, sí, tiene que ser un cerebro que está en desarrollo. ¿Ya? Así, en ese niño que casi tiene todas las características de una parálisis cerebral infantil, ese ya no es parálisis cerebral infantil. ¿Ya? Porque ese cerebro ya terminó de desarrollar. ¿Ya? Entonces, eso se lleva a los 7 años. Otra de aquí, otra pregunta. El pediatra es el que juega un papel trascendental para el estudio y nuestro deber es lo más pronto posible reconocer cuándo es una parálisis cerebral infantil. Es cierto que si uno lo descubre algunos fallos del crecimiento y desarrollo antes de los 2 años, no le llamamos, entonces le llamamos retraso del desarrollo. Pero no por ello, si es que tenemos algunas síntomas marcados, por ejemplo, si yo quiero ver si el niño, ¿quién hizo la clasificación? Tiene diplejía, ¿qué hago? ¿Ya? ¿Qué prueba hago? Más para la que hizo la clasificación clínica. Ya, es en ayer. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para examinarlo? Va a haber una afectación en los miembros inferiores. ¿Cómo lo veo? Entonces a mí me puede decir que no me puede caminar. No tener posibilidad de caminar. Es el laboratorio de la ¿Cómo es? Así, menos en la cadera, pero en la cadera, la marcha va a ser en puntas. Ustedes lo cargan de... el de siglas. ¿Y qué va a ver? El reflejo, el signo de fusta. Ya, ¿qué es la? El tijeras, el niño Dije, tijeras. así sus pies. Y para dudas, pues no, eso no es una alteración del desarrollo, pues eso para mí es una marcha infantil. Y yo eso, de todas maneras, yo lo mando al neurólogo, muevo todos los motores. Y no me contento con solo demandar la rehabilitación. ¿Ya? Entonces hay que saber buscar ciertos signos para poder determinar. A ver, había una foto donde habían 4 niñitos, creo, con parálisis cerebral infantil. ¡Ay! ¡Ay! Ya, al público. A ver.